Muy buenos días a todos. Cuando voy a Segovia hay dos cosas que me alucinan. Una es el cochinillo. Espectacular. Cuando sale el tío con el plato y empieza a plas, 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 y cruje, uf, qué grande el cochinillo. Y la otra es el acueducto. ¿Habéis visto el acueducto de Segovia? 2000 años hay puesto. 2000, que se dice pronto, ¿eh? Cuando mis padres me cuentan historias de cuando ellos eran pequeños, digo, eso era la prehistoria. Tenía que haber dinosaurios por ahí de todo. Y la fracción de tiempo es mínima, si la comparo al lado de la edad que tiene el acueducto. 2000 años, anda que no habrá visto cosas, el acueducto. Reyes, gente muy diferente, habrá visto segovianos de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Y ahí sigue. Y probablemente el día que nosotros no estemos aquí, si Jesús no ha vuelto antes, ahí seguirá el acueducto otros tantos años, hasta que el mundo se acabe, seguirá habiendo acueducto. Hoy es día de bautismos. Hoy es un día muy feliz para nosotros, un día alucinante, un día de esos que no te quieres perder. Y lo que vemos es algo que me recuerda mucho a eso. Es algo que lleva 2000 años sucediendo. 2000 años. Empezó allí en el Jordán, con Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y desde entonces hasta hoy, bautismos. Millones de personas han pasado por las aguas del bautismo. Millones de vidas transformadas por la palabra de Dios. Millones de vidas agradecidas a Dios que entienden que Él les ha salvado y que Él es el que les resucitará entre los muertos. Y que agradecen a Jesucristo y demuestran a los demás que creen eso a través de las aguas del bautismo. Millones de personas que han creído y millones de personas a las que la palabra ha sido sembrada en su corazón y que, sin embargo, no han creído. Y esto no es nuevo. A los discípulos de Jesús les sorprendía. Decía, Jesús, es que aquí los que vienen a escucharte, la mitad vienen para coger su milagro. Vienen a ti con un fin utilitarista, para que les soluciones tal o tal problema, pero no están dispuestos a cambiar en nada. No están dispuestos a entregarte nada de su vida. Y esos, en realidad, son los mejores. Porque los otros vienen para pillarte en algo. Vienen para demostrar que eres malo. ¿Ves? Lo sabía, es malo, yo ya lo decía. Vienen para eso. Jesús les dijo, no os preocupéis. Y les contó una parábola que es lo que quiero leer con vosotros esta mañana. Así que si me acompañáis en vuestras Biblias, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y leemos a partir del versículo 4, que dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, o sea, había muchísima gente allí, dicen otros evangelistas que había tanta que le tuvieron que meter en una barca y echarle un poco dentro del mar porque la gente se amontonaba y se le echaba encima. Y estaba hablando desde una barca. Así que, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Una parábola es un recurso que utilizaba Jesús. Una parábola al final es una historia de la vida cotidiana, una historia de la vida normal, una historia normal y corriente, a la que Jesús saca una enseñanza de carácter espiritual. Y lo que está haciendo es contarles una historia de la vida cotidiana para sacarle una enseñanza espiritual. Y la parábola dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Esta es la historia, no tiene mucho más. Ahora explicaremos más, pero no tiene mucho más. Al final es una historia muy normal, muy cotidiana. Un hombre sale a sembrar y siembra su semilla. Está hablando de una siembra a voleo. Una siembra a voleo es para semillas pequeñas, tipo gramínea. Tú te pones un zurrón y lo llenas de semillas y lo que vas haciendo es tirarlas a un lado y al otro. No tiene mucha ciencia ni mucho misterio. El tema es que dependiendo de dónde caigan esas semillas, de si caen en un lugar o caen en otro, tendrán éxito,
germinarán y fructificarán o no lo tendrán. Y la parábola nos habla de 4 tipos de suelo en los que cae la semilla. El primero de ellos nos dice que es el camino, que caen junto al camino y que vienen los pajarillos y se comen las semillas. Claro, cuando habla de camino se está refiriendo a las veredas, a los surcos que se hacían por el lugar por el que la gente pasaba, en el medio de los campos. No era como ahora, no os imaginéis una agricultura como la de ahora, con tractores y grandes extensiones. Era una agricultura más de andar por casa. Y claro, algunas de las semillas por fuerza, al tirarlas así, caían junto al camino. El camino es un sitio muy duro. Ha pisado mucho la gente y el terreno está muy compactado. Y no ofrece buenas características, buenas circunstancias para que la semilla germine en cuanto a temperatura y humedad. Los pájaros no comen hierba, pero sí semillas. Y como la semilla no germine rápido, los pájaros se pegan un festín. Así que están siempre ahí alrededor buscando las semillas del camino para comérselas. El segundo tipo de terreno que llama es la piedra. No se está refiriendo a sembrar en piedra, se está refiriendo a suelos poco profundos. Suelos que tienen muy poquita profundidad, en los que la roca madre está muy superficial. Entonces, el suelo es muy poco profundo. Ahí también caen semillas. Claro, ahí, cuando ha acabado el invierno y empieza la primavera, eso es una zona que tiene humedad. A veces está encharcado porque no filtra hacia abajo por culpa de esa roca. Y es un sitio que se calienta muy fácilmente con unos pocos rayos de sol. Humedad más temperatura es lo idóneo para una semilla. Así que esas semillas germinan muy rápido y la planta sale incluso antes que las demás. El problema es que cuando el sol empieza a apretar, empieza a subir en el horizonte y cada vez hace más calor, ese suelo se seca muy rápido. Y esa planta que brotó, esa raíz busca y por más que busca agua, no lo encuentra. Y el resultado es que esa planta se seca y muere. El tercer tipo de terreno que menciona es un terreno ocupado. Es un terreno en el que han crecido espinos. Las plantas compiten, igual que nosotros, compiten. Compiten por 2 cosas, por el espacio aéreo, por el espacio fuera de la Tierra para captar la luz del sol y también compiten por el espacio subterráneo. El sistema radical más potente de las plantas que hay ahí es el que capta el agua y capta los nutrientes y las otras se secan, se ahogan, no son capaces de competir con esa planta. Menciona aún un 4.º tipo de tierra y es una tierra buena, una tierra en la que cayó y en la que realmente aquello germinó e incluso llegó a fructificar. Y habla de una fructificación que no es normal, Leía, no sé qué criterio darle, que un agricultor podía esperar entre el 10 y el 15 por 1. Era algo razonable y normal. 10 si era una cosecha normal, 15 si era una cosecha buena. Aquí pone que es el 100 por 1. 100 por 1. Está hablando de una cosecha espectacular. Está hablando de una cosecha sobrenatural. Jesús terminó diciendo, ojo, dice a gran voz. Cuando dice a gran voz es gritando. Lo digo porque a veces leemos la Biblia y como somos un poquito cursis a la hora de traducir, dijo gritando, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso fue lo que les dijo Jesús. Los discípulos se quedaron así mirándose. ¿Tú lo has entendido? Dice, lo de la semilla y eso sí, pero ¿a qué se refiere? No lo he terminado de entender, Así que dice el versículo 9 que los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y en el versículo 10 Jesús les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es un versículo muy complicado. Sí, quiere decir lo que quiere decir. Quiere decir exactamente lo que Jesús está diciendo. Es un cumplimiento profético. Es una profecía que aparece en el libro de Isaías. Me encantaría poder tratarlo más en profundidad. Y es más, el día es largo. Así que si alguien quiere que hablemos de este versículo después, en la comida, por la tarde, me ofrezco a hablar con quien quiera hablar de este versículo. Pero no me puedo centrar mucho ahora. El resumen es, cuando una persona se obceca en no arrepentirse delante de Dios, y cuando una persona se obceca en cerrar sus oídos y en tapar sus ojos para no ver lo que Dios le está diciendo, hay juicio de parte de Dios para esa persona. Sí, creemos que Dios es Papá Noel y Dios no es Papá Noel. Hay juicio de parte de Dios para el que se obceca en no arrepentirse. Así que Jesús decide explicarles la parábola a sus discípulos. Dice el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla
Muchas gracias. La semilla es la palabra de Dios. Eso es lo primero que les dice Jesús. Una semilla es potencialidad. En España yo creo que una de las semillas más grandes que tenemos es la bellota. ¿Y qué medirá una bellota? ¿1 centímetro? ¿Centímetro y medio? ¿2? Si es muy grande. 3, a lo mejor alguna de estas que tienen para dar de comer al ganado. 3 centímetros de bellota. Eso es una bellota. Y sin embargo esa bellota se puede convertir en una encina milenaria, en cuya sombra se cobijen hasta 1000 ovejas. 1000 ovejas, y no me lo estoy inventando. 1000 ovejas. Hay encinas en la dehesa de Extremadura que pueden albergar a 1000 ovejas en su sombra. Una simple semilla pequeñita es capaz de transformarse en ese pedazo de encina milenaria. Jesús está comparando la palabra de Dios con una semilla. Y de lo que nos habla eso es de la potencialidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede transformar nuestras vidas 1.000.000 de veces. Puede hacerla tan distinta a lo que nosotros imaginamos o concebimos que ni siquiera podríamos reconocerla. Puede hacer de nuestra vida algo glorioso, algo maravilloso, algo increíble. Muy bien, y si Dios está comparando la palabra a la semilla, y si la semilla tiene esa potencialidad en nuestra vida, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque la semilla es plantada en el suelo, pero algunas veces cae en un terreno duro y se la llevan los pájaros, algunas veces cae en un terreno poco profundo, algunas veces cae en un terreno ocupado y solo algunas veces cae en un terreno lo suficientemente fértil, profundo y bueno como para que fructifique y dé una cosecha espectacular y dé una cosecha milagrosa. Por eso. Porque es la misma semilla, porque es el mismo sembrador, porque es la misma época de siembra, porque es el mismo sistema. Pero la responsabilidad no es de ninguno de esos, es del terreno que recibe la semilla. Jesús les está diciendo, sí, es verdad, predicamos y a veces pasan cosas y a veces no pasan cosas, porque eso depende de quién recibe la semilla. Y menciona 4 tipos de terrenos. O sea, y explica los 4 tipos de terrenos que ha mencionado. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay una película que se llama Sospechosos Habituales. No sé si la habréis visto. Es típica película de mafia, detectives y todo eso. Es chula. La protagoniza un tal Kevin Spacey y es una película muy buena. Esa película empieza con una frase, una voz en off que habla y que dice, lo voy a leer para no adulterarlo, ¿vale? Dice que el mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. El mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. ¿Diablo? ¿Eso qué es? Claro, tiene lógica. Si el diablo no existe, lo que haga siempre queda en la sombra. Dice que vino el diablo y quitó de su corazón la palabra para que no creyeran y se salvaran. Dice Jesús respecto del diablo que él es homicida desde el principio. Homicida, matador de hombres. Él es homicida desde el principio. Tiene un deseo de destrucción para con los hombres. Dice, y no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. Juega a las medias verdades, a las verdades incompletas, a verdades que tienen la apariencia de ser verdad, pero que en realidad son mentiras. Mentiras peligrosas. Mentiras que tienen consecuencias. ¿Cómo lo hace para llevarse la semilla? Pues se acerca y te susurra. Te dice cosas como, ¿cómo que Dios es el dueño de tu existencia? ¿Cómo que Dios es el dueño de tu existencia? Tú eres el dueño de tu existencia. ¿Cómo va a decidir otro por ti? Tú eres el que tiene que decidir lo que quiere y lo que puede y lo que debe hacer con su vida o lo que no quiere, no puede o debe hacer con su vida. Tú eres el único dueño de tu vida y de tu destino. El diablo se acerca y te susurra cosas al oído como el Dios de la Biblia no es un Dios bueno. No es bueno. Ese Dios lo único que quiere hacer es quitarte, quitarte, quitarte y quitarte. Te quiere quitar las cosas que te dan alegría. Te quiere quitar las cosas que te dan gozo, que te dan felicidad, todas aquellas cosas que te motivan.
Y lo que quiere hacer es sustituirlas por todo aquello que no quieres hacer. Todas esas cosas que te dan repelús y que no quieres ni tocar con un dedo. Se acerca y te susurra, eso son cosas de viejas. La religión son cosas de viejas y de fanáticos. Viejas y fanáticos que no tienen el valor, no tienen la fuerza, son gente débil y no son capaces de aceptar que estamos solos, perdidos, en la inmensidad del universo, que somos un accidente fortuito, que vinimos de la nada y que nuestro destino es la nada. Eso es lo que Satanás te susurra al oído. Esa es su verdad, pero no hay ninguna verdad en él. Somos los dueños de nuestra vida. ¿Y qué tal nos va? ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Estamos consiguiendo hacer las cosas bien? ¿De verdad? Mira el telediario. Ojo, porque la tele y en la publicidad es el único sitio en el que la gente puede ser feliz. En la vida real, no. Decía Marx, en una frase muy sacada de contexto, que él dijo con un contexto muy claro, y reto a cualquiera a volverla a leer, dijo que la religión es el opio del pueblo. Ya, y la tele y la publicidad no lo son hoy en día. No son el opio de la gente. Dios quiere quitarte. Dios quiere amargarte. Dios quiere quitártelo todo. Decía Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez somos un poco pusilánimes a la hora de traducir. He venido para que tengan vida y para que la tengan a lo bestia. ¿A qué eso lo entendéis mejor? He venido para que tengan vida a lo bestia. Uf, qué raro. Así que un accidente, ¿no? Algo fortuito. Tu cuerpo está compuesto de partículas. Partículas que no han cambiado, que ya existían cuando el universo era un bebé. Esas mismas partículas han hecho un viaje a lo largo de todos estos años hasta este sitio, hasta este lugar y hasta formar lo que tú eres. Y hay trillones de casualidades concatenadas que han dado como resultado que tú estés hoy aquí escuchando. Y hubiera bastado el más mínimo cambio, el más leve, en todo ese trillón de casualidades concatenadas para que tú y yo no estuviéramos hoy aquí, que no estuvieras escuchando. Y sin embargo, aquí estás. Y eres capaz de sentir, y eres capaz de pensar, y eres capaz de razonar. Es muy difícil que la semilla germine en un camino, muy difícil, pero no imposible. Hasta en los suelos hormigonados de los aeropuertos, en el momento en el que se forma una grieta, por mínima que sea, allí caen semillas. Y cuando caen semillas, allí sale hierba. Satanás lo sabe. Y por eso lo que quiere es quitar esas semillas rápido del corazón. No vaya a ser que algún día germinen. El segundo terreno es el del versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hoy es día de bautismos y es un día muy alegre, pero yo reconozco que cuando veo a la gente que se va a bautizar, me recorre un escalofrío la espalda. Porque tengo amigos a los que quiero con toda mi alma, a los que quiero con todas mis fuerzas, que bajaron a las aguas del bautismo y que después se apartaron, que no perseveraron, que no continuaron. Hay amplio perdón en Jesús, amplio perdón. Hay un perdón excesivo. Es un perdón que, bueno, los religiosos del tiempo de Jesús era como, mira, que vale, perdón vale, pero lo que tú dices se pasa. Es demasiado amplio lo que Dios es capaz de perdonar. Y dice la Biblia que Dios nunca va a rechazar al corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Nunca, jamás va a despreciar Dios a ese corazón. Pero Juan el Bautista ya nos lo decía desde el comienzo. Nos decía que era necesario un arrepentimiento genuino por nuestra parte. Y un arrepentimiento genuino por nuestra parte supone un cambio. No estoy hablando de un cambio que tú puedas hacer con tus propias fuerzas, porque créeme, no puedes. Es imposible que una persona se cambie a sí misma. Solo Dios puede cambiarle.
Pero el arrepentimiento genuino pasa por decir, mira Dios, te he robado mi vida, que en realidad te corresponde a ti. El sentido de mi vida es glorificarte y lo que he decidido es hacer yo con ella lo que yo quería. Y a partir de ahora mi vida te vuelve a pertenecer. Y el sentido de mi vida vuelve a ser darte la gloria a ti. Cuando una persona toma una decisión de ese estilo, se convierte en el objetivo. Y la vida se vuelve complicada. Jesús nunca mintió, ¿eh? Dijo, en el mundo tendréis aflicción. No sé si os acordáis hace algunos domingos que decíamos, ¿va a doler? Va a doler. Por supuesto que va a doler. En el momento en el que alguien decide hacer esto, que se prepare para ser probado, porque la verdadera fe es probada, como el oro, para ver si es genuino o no lo es. Y es muy difícil, porque seguimos viviendo en medio de un mundo caído, un mundo en el que gobierna el pecado, un mundo en el que no somos entendidos. Y la gente cuando nos mira dice, pero de verdad, no te entiendo. No entienden nuestra forma de ver la vida. Y eso siempre es difícil, porque te sientes incomprendido. Esa naturaleza sigue dentro de cada uno de nosotros y sigue molestando. Y no se va a ir. No se va a ir hasta el día en el que muramos y Dios nos resucite de entre los muertos. Entonces desaparecerá. Pero hasta entonces tenemos que convivir con esa naturaleza que tira en dirección contraria a donde nos está diciendo Dios que tenemos que ir. Y tenemos una guerra declarada, lo creamos o no, no contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales que están en contra de Dios y que son nuestros enemigos y quieren acabar con nuestra vida. Es muy difícil permanecer. Es muy complicado permanecer. ¿Y sabéis quién permanece? Quien tiene una raíz lo suficientemente profunda y anclada en la dependencia de Jesús y de su Espíritu Santo. Quien entiende que esta es una guerra que él no puede ganar y se agarra a Jesús y al Espíritu Santo y le dice, sosténme, porque si no esta sequía me mata. El versículo 14 nos habla del tercer tipo de terreno. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El terreno ocupado, demasiado ocupado. No ese es el mal de nuestro mundo, que todo el mundo está muy ocupado, excesivamente ocupado. Jesús menciona 3 cosas. La primera de ellas es el afán de este siglo, y lo compara a esos espinos que ahogan las plantas. El afán de este siglo. Las cosas de la vida. No hay nada de malo en intentar buscarte el sustento, en intentar buscar un trabajo que te permita hacer aquellas cosas que quieren. No hay nada de malo en intentar mejorar el sitio en el que vives, la sociedad en la que has nacido. Nada de malo. No hay nada de malo en buscar tu casa, en decorarla, en hacerla, en construir tu choza, tu guarida, tu nido. Es maravilloso, es la vida. Y por supuesto no hay nada de malo en intentar encontrar tu familia, buscar tu pareja, tener tus hijos, hacer tu vida. Es maravilloso, es la vida, nada de malo. Y Dios no tiene nada en contra de eso. Pero fíjate la palabra que utiliza, afán. Afán. El afán es la preocupación desmedida. Es cuando el sentido de tu existencia, el único sentido de tu existencia, se vuelve algunas de esas cosas y no Dios. Porque Dios es celoso y sí que reclama la primera posición en tu vida. Te dice, el sentido de tu vida es glorificarme a mí y disfrutar de mí para siempre. Ese es el sentido de tu vida y nada puede ocupar ese lugar. Lo segundo que menciona es el engaño de las riquezas. Otra vez igual, no hay nada malo en el dinero. No hay nada malo en sí en el dinero no te hace nada. El problema es que la Biblia dice que el dinero para nosotros tiene la categoría de Dios. Le llama mamón, le pone hasta nombre. Y es verdad, que el dinero para los seres humanos tiene la categoría de Dios. Le atribuimos cualidades que realmente no tiene. Voy a echar el euromillón del viernes. 100 millones de bote, por cierto. No, hombre, a ver, viviría más tranquilo, más seguro, con más paz. Tendría oportunidades que ahora mismo pues no tengo, porque me tengo que pasar todo el día trabajando para ganarme el sustento. Digámoslo ya, sería más feliz. Eso es lo que nosotros pensamos. Cuidado con el engaño de las riquezas. Desde este lado del río siempre parece
que el pasto que hay al otro lado del río es más verde que el que hay aquí. Pero cuando cruzas el río y llegas y ves ese pasto, descubres que es exactamente igual que el pasto que había al otro lado del río. Pero los seres humanos necesitamos cruzar y verlo y comprobarlo para darnos cuenta. Cuidado con el engaño de las riquezas, porque la verdadera felicidad de los seres humanos está, en primer lugar, en encontrar la paz con tu Creador, antes que en ninguna otra cosa. Menciona el afán de este siglo, menciona el engaño de las riquezas y aún menciona una tercera cosa, los placeres de la vida. Otra vez, no hay nada de malo en los placeres de la vida, nada de malo. Dios no está en contra del placer, al contrario. El problema del placer es que la virtud con el placer está en saber ser comedido con él. Porque si no, el placer te atrapa y te lleva mucho más allá de donde quieres ir. Entonces, si al principio un poquito de placer era suficiente, ahora necesito más para satisfacerme y para llenarme. Y cada vez necesito más, y cada vez necesito más. Y al final se convierte en un círculo vicioso que te atrapa y que te roba toda la existencia. No permitas que esos espinos roben tu vida. Dios te está diciendo, sí, tiene límites. El placer, para disfrutarlo de verdad, tiene que tener sus límites. Hay un cuarto tipo de terreno. Es el que viene en el versículo 115. Dice más, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El buen suelo en el que cae la semilla germina, crece la planta y la planta fructifica. El buen suelo. Dice que retienen. No permiten que esos pájaros, no permiten que el diablo llegue y robe esas semillas. No, las retienen, haciéndolas germinar rápido. Las retienen en su corazón, ponen por obra la palabra de Dios. Dice que dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Cuando el sol sube en el horizonte y empieza la sequía y empieza el calor y empieza a apretar, siguen dando fruto, porque su raíz está anclada profundamente en Jesús y en el Espíritu Santo, y saben que dependen de ellos en esos momentos y sobreviven a las épocas de escasez. Y dice que dan fruto. No son ahogados por los espinos que tienen alrededor. No son ahogados por esos placeres de la vida, esos engaños de las riquezas y esos afanes de este siglo. No permiten que eso robe el espacio, que robe la luz del sol y que robe los nutrientes del suelo. Dan fruto. Os voy a hacer una pregunta ahí. Me gustaría que fuerais sinceros. Y me gustaría especialmente que fuerais sinceros todos los cristianos. Toda gente que ya tomó una decisión por seguir a Jesús. ¿Con cuál de los 4 suelos te sientes identificado? ¿Con el cuarto? Poco sí, pero tengo que reconocer que hay mucho del primero, que hay mucho del segundo y que hay mucho del tercero en mi vida, un montón. Y sería un falso si lo negara. Acompañadme un segundo al versículo 10 de nuevo, por favor. Y él dijo, a vosotros os es dado. A vosotros os es dado. A vosotros os es dado, regalado. Regalado, y es así. No entendemos igual que no entienden los demás. Y si Dios no nos lo regala, si Jesús no nos lo regala, ay de nosotros. Porque no somos por naturaleza distintos a los demás. No hay nada distinto en nuestra naturaleza. Un cristiano no es un superhéroe místico o algo así raro que no han inventado todavía. Un cristiano es una persona de carne y hueso que sucumbe igual que el resto. Pero es una persona a la que Jesús le ha dado algo especial y es el privilegio de ser capaz de reconocer su palabra y reaccionar frente a ella. Un cristiano es alguien que no entiende, pero que como no entiende se acerca a Jesús y le dice, Jesús, no he entendido, no lo he entendido, lo siento. No sé a qué te querías referir con esa parábola. Por favor, revélame qué querías decir con esa parábola. Había una vez un publicano muy arrepentido de su pecado. Dice la Biblia así, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Un cristiano es alguien que pide lo que sabe que no merece. Dice, no lo merezco, Dios, pero por favor, aún así, sé propicio a mí, pecador. Sabemos que nuestro corazón es igual de duro. Sabemos que nuestro corazón también es hormigón.
y que las semillas caen y les cuesta germinar, que no es el mejor sitio para que caigan la mayor parte de las veces, porque nuestro corazón también ha sido pisoteado muchas veces. Y vemos al pájaro esperando para robar esas semillas. Pero cuando vemos que el pájaro está esperando para robar esas semillas, hay otra historia en la Biblia, es un momento en el que Jesús, hay un hombre que tiene un hijo muy enfermo, y bueno, muy enfermo no, que tiene un problema muy grave. Y este hombre ha ido a Jesús para que Jesús le ayude. Y Jesús le dice, mira, para el que cree todo es posible. Y le pregunta, ¿tú crees? Y el hombre se queda callado y dice, creo, pero por favor ayúdame a creer más. El cristiano es el que hace eso, el que dice, creo, pero tengo dudas. Por favor, ayúdame a creer más. El cristiano es aquel que cuando siente el sol de la prueba, cuando siente que la prueba le quema y que la raíz no es suficiente y busca el agua donde puede, se acuerda de que Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y dice, por favor, Jesús, dame de ese agua, porque la necesito. Porque la necesito para poder sobrevivir en el medio de esta prueba. El cristiano es aquel que cuando ve que está rodeado de espinos y que los espinos le ahogan y que los espinos le van a matar, dice, Dios, por favor, desbroza, quítalos, aunque me tenga que doler. Sé que cuando desbroces va a ser imposible que me esquives y voy a perder hojas, lo sé, lo tengo claro, sé que voy a perder hojas, pero por favor, desbroza, porque quiero seguirte. Porque quiero que tú seas lo primero en mi vida. No somos un terreno mejor. No sois un terreno mejor. Lo que sí que sabéis es que es la gracia de Jesús la única que os puede sustentar a lo largo de toda vuestra vida. Y lo que tenéis que hacer es correr a Él, para que Él os socorra, os asista y os ayude. Había bautismos antes de que nosotros naciéramos y el día que muramos seguirá habiéndolos. La palabra de Dios seguirá siendo predicada siempre, aunque la persigan y la intenten exterminar. Y el poder de Dios no va a acabar nunca. La potencialidad de transformar vidas va a seguir siempre ahí, transformando la vida de millones de personas en una cosecha espectacular. Pero tú tienes que decidir qué hacer con la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. El que tiene oídos para oír, oiga.